Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la primera clase de metodología de la investigación. Los temas que desarrollaremos en esta presentación permiten completar la totalidad de los contenidos de la unidad 1. Aquí abordaremos enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica, sus similitudes y diferencias, otros tipos de investigación que son útiles en nuestra área de estudio, como investigación teórica, descriptiva y estudios de caso, concepto e importancia de la dimensión ética de la ciencia y abordaremos en detalle el plagio en la investigación científica. Por último, introduciremos las bases conceptuales en el proceso de investigación científica focalizado en las ciencias agroalimentarias. Para una mejor comprensión de los contenidos de esta presentación, les recomendamos ver primero la parte 1 de esta unidad en caso de no haberla visto aún y que está disponible en el campus virtual. Como ya planteamos en la presentación anterior, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido diferentes corrientes de pensamiento sobre cómo realizar investigación en función de la rama del conocimiento del que se trate. En esta materia vamos a basarnos en dos enfoques principales de la investigación en los que coincide gran parte de la literatura sobre este tema: enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Si bien ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos para generar conocimiento, se pueden establecer diferencias bien marcadas entre ellos. Sin embargo, antes de nombrar diferencias, destacaremos las estrategias similares y relacionadas entre sí de ambos tipos de investigación. Se basan en la observación y evaluación de fenómenos. Establecen supuestos o ideas como consecuencia de las observaciones y evaluaciones realizadas, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas empíricas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas e incluso para generar otras. En este cuadro se muestra un análisis comparativo entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, y por lo que pueden apreciar, son varios los aspectos por los cuales se pueden diferenciar. Dada la extensión del cuadro, la relevancia de su contenido y el profundo análisis comparativo que debidamente aquí se explicita, les proponemos detenerse en esta diapositiva para realizar una lectura profunda y analizar críticamente las diferencias entre ambos enfoques. No obstante, para ampliar información sobre este tema, les sugerimos consultar las fuentes bibliográficas recomendadas. Si bien existen los dos grandes enfoques anteriores, también vamos a nombrar otros tipos de investigación en función de los objetivos que se busquen, ya sea bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo. Estos son investigación histórica, también llamada investigación teórica. Busca reconstruir un hecho pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias de manera sistemática que permiten obtener conclusiones válidas. Depende principalmente de datos observados por otros autores más que por el mismo investigador. Estos datos pueden ser de dos clases: fuentes primarias o fuentes secundarias. Las primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. Un mayor detalle de estas características se desarrollarán en la unidad de marco teórico. La investigación descriptiva, donde básicamente no se pretende comprobar explicaciones, sino que busca principalmente describir situaciones o acontecimientos. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen mediante estudios por encuestas. Este tipo de investigación se utiliza muy a menudo para realizar diagnósticos de situaciones particulares, por ejemplo, un censo en un área rural o una investigación de mercado de un determinado producto alimenticio. Y por último, los estudios de caso. Este tipo de investigaciones tienen como finalidad el estudio en profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta todas las características y procesos específicos de esa unidad. Los estudios de caso pueden ayudar a contribuir a establecer regularidades y patrones o anomalías y excepciones.
apoyan la generalización, pero sus conclusiones no son definitivas. Frecuentemente, estos tipos de estudios son la base para posteriores investigaciones. Los estudios de caso merecen una importante atención, dado que son bastante comunes dentro del estudio de las ciencias agropecuarias y de alimentos. Por ejemplo, en la evaluación de un determinado sistema productivo agrícola, el estudio del desempeño de un nuevo producto en la industria de alimentos, el implemento de mejoras de un proceso de calidad de alimentos, entre otros. Por último, conviene destacar que los tipos de investigación que vimos hasta ahora difícilmente se presentan puros. Generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación. Tenemos claro que la ciencia y la tecnología cumplen un rol fundamental en la sociedad. Sin embargo, en algunos casos se han podido constatar su mal uso. Hoy en día, con el rápido avance de la ciencia, también aumenta el riesgo de que sea usada incorrectamente. Aquí entra en juego un concepto sumamente necesario cuando se trabaja en investigación: la ética. La ética de la investigación científica, entonces, refiere al modo en cómo los principios comunes de la moralidad en los actos humanos se especifican en un ámbito determinado, en este caso el de la investigación científica y el trabajo académico. En otras palabras, la función de la ética en la investigación es definir y delimitar con exactitud cuando nos encontramos en presencia de una mala conducta científica. Como respuesta a promover y orientar el buen uso de la ciencia, se han desarrollado los llamados comités éticos y protocolos de conducta conforme a principios que promuevan un comportamiento adecuado y combatan e incluso penalicen las conductas inapropiadas en la investigación científica. Quienes emplean la tecnología tienen la responsabilidad de considerar prudentemente tanto las consecuencias no deseadas como los impactos previstos de un determinado avance científico. Algunos de los principios fundamentales de la ética científica a los que nos estamos refiriendo se pueden resumir en honestidad científica, es decir, no cometer fraude científico, por ejemplo, fabricando, eliminando, falsificando o manipulando datos. Atención, es decir, ser cuidadosos metodológicamente para evitar descuidos a todos los niveles del trabajo científico. Libertad intelectual, que los científicos puedan llevar a cabo investigaciones que consideren oportunas. Transparencia, sinceridad y apertura a la hora de compartir y mostrar datos, metodologías, resultados, teorías, estando abierto a la crítica. Reconocimiento, es decir, no plagiar el trabajo de otros científicos y reconocer el trabajo debidamente. Responsabilidad pública, que indica hacer visible la investigación realizada cuando tenga relevancia para la sociedad y esté suficientemente revisada. Dado el alcance internacional de la ciencia, surge la necesidad de crear estos comités científicos y códigos de conductas basados en principios bien justificados que sirvan para educar en una tarea científica éticamente responsable. Los códigos éticos requieren de prudencia y de personas prudentes tanto en su elaboración como en su aplicación. Y no se limita solamente a los científicos, sino que se abre al conjunto de la sociedad porque ésta también puede y debe dar su opinión en cuestiones éticas. Esto ayuda a proporcionar estabilidad y confianza en la comunidad científica y el apoyo público a la ciencia. Uno de los temas que merece un análisis más profundo cuando nos referimos a problemas de ética científica y que ocurre muy frecuentemente en nuestro ámbito académico es el plagio. En la actualidad resulta un problema especialmente apremiante. Uno de los principales factores causales probablemente se relacionen con la facilidad de acceso al mundo virtual y la consiguiente posibilidad de obtener grandes cantidades de información en formato fácilmente reproducibles. Esto ha dado lugar al surgimiento de una cultura del copie y pegue, la denominación informática del plagio, que se empieza a desarrollar sin conciencia en la etapa escolar y luego se extiende como un hábito a la vida universitaria. El plagio está entre los tres problemas éticos que se perciben como más frecuentes o habituales en la comunidad científica. Los otros dos son la falta de rigor y el fraude. Pero, ¿qué significa plagio? El plagio contempla, en primer lugar,
una copia de una obra ajena. En segundo lugar, esa copia incluye una intención fraudulenta que se traduce en presentar lo ajeno como si fuera propio, es decir, no citar. El plagio, en su concepto principal, se produce cuando existe intencionalidad de presentar una obra ajena como propia. Sin embargo, el plagio también puede producirse por negligencia. Por ejemplo, cuando no se conocen las exigencias de un trabajo académico o no se dominan las técnicas de citación. En esos casos se comete igualmente plagio aunque no se haya tenido la intención. El plagio puede recaer sobre ideas, pensamientos o juicios ajenos o sobre datos obtenidos como resultados de investigaciones de otro. Por otro lado, no es necesario para que se cometa plagio que la obra ajena se transcriba textualmente. También puede cometerse plagio parafraseando, es decir, expresando con palabras propias o más sencillas las ideas de otro y no citar. El hecho de resumir o parafrasear no exime de la obligación de citar las fuentes de las ideas. Sin embargo, no se comete plagio en toda ocasión en que se invoca una idea ajena sin citar. No hay plagio, por ejemplo, cuando se utilizan verdades públicamente reconocidas, cuando se utilizan ideas generalmente compartidas por todos los que trabajan en cierta área del conocimiento, ni cuando por inadvertencia, error u olvido se omite consignar una cita que no es demasiado significativa o ya se ha citado anteriormente en el texto bajo la misma idea. En un trabajo académico se presume siempre que lo que el autor presenta es un desarrollo propio y original. Si faltan las citas respectivas, se presume que el autor presenta su trabajo como si fuera propio. Por lo tanto, en ausencia de la cita de las fuentes bibliográficas, nadie puede excusarse de la imputación de plagio por no haber citado correspondientemente. Una forma particular de plagio, cuya práctica sorprendentemente se viene extendiendo entre los estudiantes universitarios, es la de pagar por la confección de trabajos académicos, y en el caso más extremo de una tesis o memoria de grado. Pagar a un tercero por la confección de un determinado trabajo académico es como pagarle a alguien para que nos suplante rendir un examen. Una forma paradójica de plagio es el denominado autoplagio. Se suelen considerar bajo el rótulo de autoplagio principalmente a tres prácticas usuales. Publicar el mismo trabajo en lugares distintos con títulos diferentes. Usar en un nuevo trabajo material ya publicado en otro trabajo. Y presentar para que sea evaluado en un curso un trabajo ya presentado previamente en otro curso. Por ejemplo, un mismo trabajo en dos materias distintas. La principal forma de evitar hechos de plagio es la generación de conciencia, sobre todo para quienes se inician en la investigación científica, como es el caso de esta instancia de la carrera. Algunos aspectos recomendables para evitar el plagio son identificar claramente lo que se recoge de otros autores y citar correspondientemente. Dominar adecuadamente los sistemas de citación, que es uno de los objetivos de esta materia y que se desarrollarán en profundidad en clases posteriores. Tener conocimiento que exige una ley sobre propiedad intelectual y siempre que se utilice algún material ya publicado debe quedar debidamente expresado. Toda forma de plagio es ilícita porque viola el derecho de propiedad del autor de la obra plagiada. Además, el plagio pone en riesgo el prestigio de la labor científica y de la institución universitaria. Por lo tanto, las formas que no son castigadas por el ordenamiento jurídico general deberían siempre recibir una sanción disciplinar o administrativa en el orden académico. Como para ir cerrando la unidad 1, nos focalizaremos ahora en el área de estudio que nos compete como futuros graduados. Nuestra carrera se basa en el estudio de las ciencias agroalimentarias, cuyo propósito principal del plan de estudio es formar futuros profesionales que puedan actuar sobre diferentes aspectos de la cadena agroalimentaria que irán viendo a lo largo de la carrera.
Podemos decir que las ciencias agroalimentarias es una fusión entre las ciencias agropecuarias y la ciencia de los alimentos. Uno de los principales objetos de estudio de las ciencias agropecuarias es el sector agropecuario, entendido como la base para la obtención de materia prima para la producción de alimentos destinados a la sociedad. Las ciencias agropecuarias engloban una gran variedad de disciplinas que son objeto de estudio de las carreras de ingeniería agronómica, tanto en nuestra universidad como en varias universidades del país y del mundo, que incluyen ciencias formales, fácticas y dentro de estas, ciencias básicas aplicadas y una gran componente de técnica y tecnología. Todas estas disciplinas están íntimamente relacionadas para cumplir un gran propósito común, que es, como dijimos anteriormente, la producción de alimentos. Aquí entran en juego disciplinas más específicas relacionadas a la ciencia de los alimentos y que se irán abordando a lo largo de la carrera. No obstante, todas estas disciplinas o ramas de la ciencia tienen un denominador común: la investigación científica, y en este punto es donde entra en juego las bases metodológicas que iremos desarrollando en las diferentes unidades de esta materia. Para finalizar, le proponemos un esquema general con las fases y pasos del proceso de investigación científica que habitualmente se desarrolla en el campo de las ciencias agroalimentarias y que iremos abordando en detalle a lo largo de toda la asignatura. Cabe aclarar que este esquema que le presentamos no es más que una construcción teórica que intenta representar de algún modo los procesos de generación de nuevos conocimientos que efectivamente se producen en nuestra área de estudio. Esto no indica que sea la única alternativa posible que obligatoriamente debe cumplir todo investigador en cualquier disciplina científica. No obstante, la mayoría de los modelos surgen de la observación y sistematización de la práctica científica y de una organización lógica de los contenidos que intervienen en la investigación, de modo de construir un modelo internamente coherente. A lo que pretendemos llegar con esto es que no debe convertirse en un modelo totalmente restrictivo. En realidad, en la labor científica, la creatividad cumple un papel central. No hay ninguna receta que nos garantice un resultado perfecto y sin errores, ya que las dificultades y los imprevistos son aspectos comunes que impiden alcanzar una planificación infalible del proceso. Por lo tanto, este modelo o esquema que le proponemos en esta materia no tiene más que un valor de sugerencia o indicación general, encaminada a estimular el pensamiento sistemático y que sea de guía para el estudiante sobre los principales factores y aspectos que intervienen en el proceso de investigación dentro del campo de las ciencias agropecuarias y de alimentos. Le presentamos la literatura consultada para realizar esta y la presentación anterior, la cual está debidamente expresada en el campus virtual. A los fines de completar los objetivos propuestos para esta clase, los y las invitamos a realizar las actividades prácticas en el orden que aparecen en el campus virtual. Y por supuesto, estamos a su disposición en los diferentes horarios de consulta. Muchas gracias.